Buenos días. Es tiempo de tu devocional diario, con una palabra de refrigerio a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, con el pastor Isaac Pimentel. Iniciamos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una palabra muy contundente, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Esto es importante porque el creyente tiene que aprender a hacer un equilibrio. No todo lo que le pasa a un creyente es espiritual y no todo lo que le pasa a un creyente es natural. Hay cosas que son del espíritu y hay cosas que son naturales, de la carne, del diario vivir. Pero debemos de saber que muchas de las cosas que son de la carne también vienen de una procedencia diabólica. Esto es importante que lo entendamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el diablo quiere usar, lo que va a usar es tu carne, no tu espíritu. Es tu carne lo que él usa. Porque el vehículo que él tiene para afectar al hombre, para afectar el alma del hombre, es la carne. Entonces, muchas veces nos encontramos con personas que no tienen ni idea de lo que es una manifestación del espíritu, hablando de manifestaciones del espíritu, pero ellos no son espirituales. Las cosas espirituales se le dejan a aquellos que han alcanzado madurez en el Señor, que han alcanzado madurez en Cristo. Pudieras estar llamando a una manifestación del espíritu una manifestación de demonios o viceversa, por la falta de entendimiento y de conocimiento de las cosas. Por esto es que nosotros debemos de cuidarnos y saber discernir en el espíritu lo que es del espíritu o lo que es de la carne. La iglesia tiene sus manifestaciones espirituales en milagros, en liberación, en poder, en revelación del espíritu. Ahora bien, veamos algo. Si hoy en día el Señor te usara, como en una ocasión hizo Jesús, que hizo lodo en la tierra y luego lo puso en los ojos de un ciego y lo mandó a lavarse y el ciego vio. Jesús utilizó su saliva para hacer este milagro, utilizando elementos como la saliva, la tierra para hacer lodo. Y esto se vería como algo fuera de lo normal. Pero es lo que pasa con los milagros. Es lo que pasa con las manifestaciones del Espíritu, que se van de lo normal. Vemos el caso de Ágabo, del que he hablado recientemente también, pero llega a su casa un profeta y toma el cinto del apóstol y se amarra con este cinto. ¿Y qué pasó? Da una palabra profética y el apóstol Pablo confirmó la palabra como una palabra venida del Espíritu Santo, pero el tipo se amarró. Entonces, ¿qué esto nos quiere a nosotros dar a entender? Que hay cosas que pudieran en la mente de los hombres no entenderse. Claro, usted va a encontrar a personas que te van a decir que los milagros, que las manifestaciones del Espíritu se quedaron en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero es importante que destaquemos lo siguiente. Jesús, hablándole a la iglesia, le dijo: mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes van a hacer en mi nombre. Y podemos ver que en la iglesia primitiva habían hermanos que Dios lo usaba haciendo milagros. Vemos hermanos que eran profetas. Vemos hermanos que eran gente que hablaba en nuevas lenguas. Entonces, ¿qué sucede? Todas estas manifestaciones del Espíritu
hoy en día son puestas en entredicho, pero por personas que no comprenden ni conocen las cosas del Espíritu. Mira, recientemente yo estaba predicando en la iglesia sobre el aceite en la iglesia. Observe algo. Unos días antes, por cierto, un sábado, Dios me había dicho a mí que le dijera a la iglesia que iba a ministrar aceite fresco, unción fresca. El martes pasado, mientras predicaba, el altar de la iglesia comenzó a emanar aceite. Las paredes comenzaron a emanar aceite. El piso del pasillo comenzó a emanar aceite. A tal manera que vinieron unas hermanas, porque yo no podía caminar porque todo resbalaba, y trataron de quitar un poco el aceite, de suapear el aceite, pero mientras más lo hacían, más salía, más brotaba. Teníamos unos diseños puestos en la iglesia y estos diseños se cayeron. Al día siguiente, todo el frente de la iglesia estaba completamente manchado de aceite. Tenemos las fotos y videos de todo esto. Pero hay personas que tú le dices algo así y van a decir que eso no pasa ahora. Cuando viene a ver, te dice que esos fueron demonios que vinieron, que se manifestaron, que produjeron esto para engañar a la gente. Me doy a entender hasta dónde se llega. O sea, una iglesia que está ayunando, que por cierto, el martes mismo el pueblo estuvo ayunando y orando y en la noche Dios trajo esta manifestación. También hubo salvación. Pero cuando hemos visto los milagros de Dios suceder, enfermedades desaparecer de los cuerpos al instante, pelotas desaparecer, cosas que la gente se podía palpar y se van, enfermedades que ya estaban diagnosticadas de cáncer, y Dios se la lleva después de la oración. Y ahí están los testimonios del antes y el después. Pero hay gente que no va a entender eso. Como hay personas que no entienden la danza del Espíritu, el gozo del Espíritu en un culto. Hay personas que entienden que usted tiene que ir a la iglesia a sentarse así como yo estoy, sin abrir la boca, sin alabar a Dios. Cuánta contradicción con la Biblia, con un Dios que le gusta que se le alabe, que se le exalte, que le gusta manifestarse en medio del pueblo en fiesta, que le gusta que se le haga una fiesta grande a él. Pero el carnal no va a entender eso. El que no ora ni ayuna va a entender eso. Pregúntele a muchas de las personas que te hablan en contra de las manifestaciones del Espíritu, si son personas de oración, si son personas que ayunan, si son personas que conocen la palabra y entran en la revelación de la palabra, o si ellos han tenido un encuentro personal con el Señor, como lo tuvieron los hombres de la Biblia. Dios se sigue revelando, Dios se sigue manifestando en este tiempo. ¿Cuántos hombres de Dios están impactando el mundo? ¿Cuántas mujeres de Dios llevando el evangelio poderoso de Jesucristo después de haber tenido un encuentro sobrenatural con el Señor? El evangelio es una experiencia personal con Cristo que te va a llevar a vivir la vida que Cristo vivió, haciendo los milagros que Cristo hacía también. Él fue que lo dijo: mayores cosas, los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Fue Él que lo dijo. Aunque algunos lo quieran quitar de la Biblia, está ahí para los que creen. Entonces, usted y yo que le hemos creído a Dios, tenemos acceso a esas bendiciones. Ahora bien, ¿creen ustedes que una persona como yo o como tú que me estás mirando, que hemos tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo, que vivimos en una atmósfera de gloria cargada de milagros, sí, y de manifestaciones fuertes del Espíritu Santo, vamos a cambiar la convicción que tenemos porque a fulano no le gusta? ¿O porque fulano haga un video en las redes diciendo que esto es mentira? Las evidencias están ahí. Te diré una cosa: acomoda lo espiritual a lo espiritual.
lo natural a lo natural. Recuerda que el hombre carnal no discierne las cosas del espíritu, pues para él son ¿qué? Escucha, locuras, y no la puede entender. Por lo tanto, la próxima vez que te digan loco por una manifestación del espíritu, en vez de tú turbarte, gózate, porque la gente normal no puede entender las cosas que son del espíritu, ya que para ellos son ¿qué? Locuras, y no la pueden comprender, no la pueden discernir. Entonces yo vengo esta mañana en este Desayunando con Jesús, en este fin de semana, ya hoy es viernes, a hablarte sobre esto. Conéctate con gente que tenga el Espíritu Santo, que tenga la manifestación viva de un Dios de poder, y alcanza aquello que Dios ha dicho que es para ti en este tiempo, en esta temporada del Espíritu. Casa de Reforma y Avivamiento seguirá viendo más del Espíritu. No cabemos en el templo, no vamos a caber. Damos 3 servicios los domingos. Estamos a punto de comprar un nuevo terreno si Dios lo permite. Por ello estamos orando. No contamos con los recursos económicos, pero tenemos un Dios que provee, y a ese Dios le estamos creyendo. Así que oramos, acompáñanos a orar para que el Señor lo siga haciendo en nuestro medio. Y si estás cerca, te invitamos para que este fin de semana vengas y estés con nosotros. Estamos ubicados en la Prolongación General Duvergé, número 5, Los Cuatro Caminos. Si quieres tener una experiencia viva con el Espíritu Santo y estar en medio de gente que adoran a Dios en espíritu y en verdad, Casa de Reforma y Avivamiento es uno de esos lugares que el Espíritu del Señor tiene aquí en la tierra para Él ser glorificado y exaltado. Te recuerdo, como cada mañana, que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Bendiciones.